ocurrió el momento de San Isidro, yo estoy seguro total. Claro. Sin este componente de la generación esta de nosotros, de los Rotillas, de los Poesías Sin Fin, de los festivales de rap, de toda la alternativa que había en aquel momento que estaba en los bordes de la institución, no nace después, cuando fíjate, verdad que está el carisma de Luis Manuel, pero realmente las campañas nosotros las tuvimos que organizar a partir de una cultura organizacional que teníamos desde entonces. El policía de la cultura es un cabrón de la dictadura y él trabaja de sol a sol, es un obrero de la censura. Pero no se imponía, no era la zona de nosotros solo, porque no podíamos repetir determinados patrones que ya estaban porque me di cuenta. Además ya uno tiene 50, va para 50 años, no es lo mismo. Te relacionas de otra manera con el entorno, limitas más los procesos y tus hijos, tienes otra relación. Y la dictadura te lo deja ver también, te dice, mantente ¿me entiendes? Y tú te das cuenta del comportamiento. Ahora, había que definir si uno quería o no. Bueno, yo eso no lo definí. Cuando nosotros encontramos allí, nos salimos, aunque nos llevaran, nos levantaran. Eso no llevaba a un proceso de nada. No llevaba a eso después. Yo dije, coño. Atiéndeme. Primera ley de la república, culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Ustedes no dignifican a los cubanos por su condición humana. Ustedes dignifican ideologías, uniformes. Nacionalidad es el valor de todos y ustedes la reservan solo para unos pocos. Justicia y derecho, privilegio para pocos que siguen la ideología de 3 o 4 locos. División de poderes, quieren mi nación. Hola, hoy te ofrecemos otra entrega de Artistas en el Exilio, un podcast de Cadal en defensa de la libertad de expresión, en su 5ª temporada en una colaboración con Tropical Dystopia, marca antitotalitaria cubana. Te habla y saluda Lía Villares, te deseo la mejor de las tardes, mañanas o noches, donde quiera que te encuentres, y te invito a que nos sigas y escuches por el canal de YouTube @CadalTV y en Tropical Dystopia con K y con Y. Esta producción es parte de mi serie documental Arte Libre versus Censura Totalitaria. Omni Zona Franca es un colectivo artístico vanguardista que surgió de la escena underground en Cuba a finales de la década de 1990, en el 97 específicamente. Con raíces en Alamar, un gran suburbio de La Habana concebido como ciudad dormitorio, el colectivo se dedicó a promover la libre expresión a través de una proyección multidisciplinaria que incluía medios artísticos, poesía, música, performance, artes visuales y video. El colectivo es conocido por su enfoque interdisciplinario del arte, mezclando a menudo varias formas para crear performances o acciones artísticas innovadoras y provocadoras con interacción en la comunidad. Su trabajo aborda temas como la justicia social, la espiritualidad, la libertad y la identidad cubanas. Una de las contribuciones significativas de Omni Zona Franca en el panorama cultural cubano ha sido el Festival Poesía Sin Fin, creado en 1998. Un evento anual que ofrecía una plataforma para que artistas, músicos y poetas compartieran sus obras libremente sin censura. El grupo enfrentó persecución política en Cuba por parte de la Seguridad del Estado y el Ministerio de Cultura, que históricamente han intentado anular a los colectivos artísticos independientes que operan fuera del control estatal comunista. Omni Zona Franca es un ejemplo de cómo los artistas pueden unirse para desafiar los límites, cuestionar el status quo y promover cambios en la sociedad aún desde el exilio. Hoy estamos conversando con Iris Ruiz, actriz, y a Mauri Pacheco del Monte, más conocido como Omnipoeta y como él mismo se define, un artista total. Con una familia integrada por 6 hijos, Iris y Amaury han enfrentado persecución y censura a lo largo de los años del accionar del grupo Omni Zona Franca y más recientemente luego que fundaran junto a Luis Manuel Otero Alcántara el movimiento San Isidro en 2018 en La Habana.
Ambos movimientos promovieron la libertad de expresión y protestaron contra la censura. El movimiento San Isidro es considerado un detonador del 11J, nombre de las históricas protestas masivas que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 a gran escala en toda Cuba. En 2021, a Iris le fue otorgada una visa humanitaria para tratarse una enfermedad que se estaba agravando en Cuba, donde se le negó tratamiento médico por su activismo. En 2023, a finales de agosto, Amaury pudo salir de la isla gracias a un programa de paro humanitario que Estados Unidos, en su administración demócrata, otorgó a familias de Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua para aliviar la crisis de la frontera con México y donde se incluyó también a Ucrania. La familia encontró refugio en Miami y pudo reunirse también después de más de 2 años de separación, pero les queda un hijo preso en Cuba. Ahora en Miami, Iris y Amaury se encuentran navegando por un nuevo sistema, aprendiendo a vivir bajo las realidades del capitalismo y buscando cómo continuar su lucha por la libertad de Cuba desde el exilio. A pesar de los desafíos prácticos que enfrentan, como asegurar trabajo y vivienda para su familia, la pareja se mantiene firme en su activismo, adaptándose a las nuevas circunstancias y encontrando en esta transición un nuevo espacio para su expresión artística y lucha por la libertad. Allá estabas en el elemento fuego, dice Amaury. Fuego, estabas ahí frente a la bestia, como yo le digo al régimen. Y por lo tanto, frente al régimen, tienes un tipo de comportamiento. Cuando estás acá, son otras las maneras. Es una lógica que debo de entender. Ahora, aquí es como centrarme y establecerme. Ese es el activismo y ese es el elemento poético para mí. Quédate con nosotros. ¿Cómo el movimiento, porque Only Zona Franca se puede decir que fue un movimiento o es un movimiento, o me pueden decir también si Only Zona Franca tiene un principio y un fin, si sigue, si no sigue, y cómo el festival y todo esto lo percibieron ustedes como una herramienta de resistencia? Los festivales como herramienta de resistencia. Todo. Perfectamente. Yo te voy a empezar por los festivales, que casi prácticamente después de formado nosotros, un año después apareció el festival. Enfocarme ahí me gusta, porque el festival se funda primeramente de haber visto el festival de rap en Alamar. Hacer un festival me llevó a hacer un festival a mí, ¿no? Y entonces me di cuenta que era un espacio donde tú podías congregar la gente, podías aprender a tremenda velocidad, compartir de una manera absolutamente rápida y con una entrega de alegría única. Poesía sin fin. Only poesía sin fin. La poesía será hecha por todos. La paz interior es nuestra alegría. La amistad es nuestro poder. El arte mundial es nuestro idioma. Y tenía una fase a posteriori que es, como yo le digo, la resaca del festival, que es ese después de vivir aquello, te aparece toda una experiencia de golpe en tu cara, ¿no? Y te ayuda a definir el otro festival, porque era de año a año. Bueno, el festival, sí, era después de haber recorrido todo un año, de ver lo que estaba sucediendo, las dinámicas que habían en la ciudad, las ideas que nosotros teníamos iban a recalar al festival, pero lo hicimos de invierno, a finales de año, porque siempre pensamos que era como una nave para pasar las alegrías de un año a otro. ¿Cómo pasar de un año a otro? Sabemos que en el final de año hay muchos deseos, realmente el mes de diciembre está lleno de fiestas. También logramos hacer determinadas tácticas, es decir, meter nuestro festival en el momento que también estaba el festival de cine. Eran tácticas para atraer público, para utilizar las dinámicas del mismo gobierno, ¿no? Es decir, utilizarla siempre, su público. Empezó por un día, después pasó a 3 días y después pasó a cubrir todo el mes de diciembre. Teniendo en cuenta que el mes de diciembre empezaba con Santa Bárbara el 4 de diciembre, estaba también en la otra esquina hacia el final, bueno, no hacia el final, pero como que a mitad del mes y un poquito más, San Lázaro. Y después, bueno, las fiestas tradicionales de fin de año. Y nosotros teníamos en cuenta también el Festival de Cine como una posibilidad de
de estar compartiendo realmente con La Habana, porque los festivales, el festival no se hacía un día, todos los días, sino que se establecía una relación con lo que estaba sucediendo en el mes. Entonces, por ejemplo, en la semana podían haber 2 días de festival, el resto nos encontrábamos en otra parte y se creaba un flujo en la ciudad que para nosotros era un intercambio muy fluido, que no era solo el festival nosotros, sino era intercambiando con todo lo que estaba sucediendo. Y eso nos llevaba desde, bueno, de la gente que empezaba a caminar desde antes antes de diciembre para ir a San Lázaro, todo el ambiente que se creaba, la gente en la calle buscando el dinero de fin de año. Bueno, en aquel tiempo era como que, al principio te estoy hablando, ¿no? Era un poco, nosotros no veíamos totalmente la oposición, pero sí todo lo que se manifestaba de manera cultural en La Habana. Y eso se creaba un ambiente que propiciaba un espacio realmente único en diciembre y entre los proyectos, porque era muy importante la relación entre los proyectos. Eso fue esencial, porque intercambiábamos mucho en torno a producción, no sé, utilerías que hacían para falta para los festivales. Te decía, mira, yo tengo esto me sobró este festival, coge esto, va. Entonces se creaba un ambiente muy, muy familiar. En realidad uno lo que hacía era préstamo de un artista de un lugar para otro, y era como si el artista tú lo tuvieras intercambiado. Hoy estaba en el festival, mañana estaba en el de cine, y realmente, y también llegaban gente de otras partes del mundo, que era muy importante para nosotros. Eso le daba una dinámica, porque nosotros teníamos que salir de la mentalidad, y la única posibilidad era la apertura misma que se dio en los 90, que Cuba se tuvo que abrir al mundo, y eso fue esencial. Yo dije, no me levantaron el peso, y me he puesto a preguntar por qué realmente no me han metido preso. Eso es una pregunta que a mí tampoco quiero estarlo, pero te quiero decir, como a nosotros, ni a Michelle, ni al otro, ellos tienen un dominio ahí de compensación de quién mete, quién no, que yo me asombro. Entonces yo me pregunto eso, yo digo, bueno. Empezamos entonces a intercambiar con poesía. Mauri ese día me leyó poemas. Me leíste a Bukowski, sí, me acuerdo. Yo iba todos los días, yo lo oía hablar y decía, ay, qué lindo. Me gustaba mucho ir a Mauri y escucharlo hablar de todas las cosas. Me gustaba escuchar a Mauri de todo lo que decía. Porque tú sentías que, a pesar de que uno no estaba en consonancia con el mundo, porque no, es decir, no estaba ahí en su hora, pero tú sabías que tenía algo en tu espíritu que sí conectaba. Y entonces todas esas experiencias llegaban al taller, que de hecho es importante, porque el espacio de nosotros no era una fábrica, no, era un taller. Un taller tú lo mides porque arreglas cosas, porque intercambias, porque un instrumento te parte un dedo. Esa relación entra y hay una conversación. También la conversación era muy esencial para nosotros. Es decir, establecer un espacio realmente fluido de conversación era importante, porque era donde aparecían las cosas. Y yo te diría que la experiencia que sucedió en el taller OVNI fue lo que fue dando ese sentido de que había que hacer un festival también. Porque casi todo el tiempo estábamos, bueno, inventando, estábamos explorando todas nuestras posibilidades expresivas, que no era solamente en la línea de las bellas artes, sino era una explosión estética de acción y, ¿cómo decirte?, que resolviera los asuntos, porque era comunitario. Es esencial que el taller era importante porque resolvía problemas en la comunidad, problemas de orden ético, manuales, hasta político, o diríamos cívico, porque de los principios no era así, pero sí es de cierta civilidad. Problemas que se presentaban en la comunidad, y que el taller no era que nosotros inventábamos una obra de arte, sino que lo hacíamos junto con la comunidad. Porque al llegar a la comunidad del taller y presentar sus problemas de forma
eran cuentos, en realidad. Me pasó esto y lo otro, pero yo pienso que yo puedo hacer esto. Y entonces estábamos nosotros allí y decíamos, bueno, podemos salir y poner sillas en las paradas porque no hay. Bueno, vamos para allá, para las paradas. Sí, yo sé la parada donde tiene el problema. Es decir, que la gente detectaba y nosotros lo que hacíamos era intervenir. Y el arte de nosotros se hizo muy operativo, pero en aquel momento no lo llamábamos así, sino que estábamos buscando que fuera poesía total, performance, gesto. Pero el taller era esa experiencia. Después, bueno, estábamos intercambiando cerca con el Festival de Rap, ¿sí? En Alamar. Era potente ver 5.000, 6.000 personas alrededor de una experiencia de la oralidad, de la poesía, ¿saben? Y era muy fácil para nosotros decir, bueno, esto es poesía. Primeramente, decretar de que el rap para nosotros, que veníamos de otra línea, era poesía también. Y que la experiencia no era solo concentrarse en el texto poético, sino en las posibilidades que te daba sentirte entre un campo operativo que la poesía comandara. Y eso te hacía muy fluido y lograbas conectar imágenes que daban con el deseo de la comunidad. Es decir, porque las inventabas desde allí, pero también tenías el discurso de los locos, que la ciudad todo eso era parte material activo de nuestra expresión y por lo tanto muchas de nuestras acciones eran directas. Eso nos valió que nosotros, bueno, las galerías están ahí, es decir, nosotros nacimos en la Galería Fallada Mí, pero sin embargo no nos ganó por completo, nos ganó más el espacio comunitario, nos ganó más las calles, nos ganó más operar como si el arte fuera magia que transformara las cosas. Por lo tanto, la perspectiva de nosotros con respecto al arte no era desde el punto de vista tan occidental, sino una manera sutil, una técnica que te llevaba a resolver problemas de todo índole, desde lo estético hasta lo fáctico. Y era muy fácil. Ya, yo lo veo con los libros en la Casa de la Cultura y digo, no, él es artista, está bien, va. Bueno, otro día yo voy llegando, un miércoles, voy llegando a trabajar a la Casa de la Cultura. Yo iba a cruzar la calle, la avenida, para la entrada de la Casa de la Cultura, y él iba también para allá, pero era miércoles, y Amaury estuvo durante 12 años caminando los miércoles de espalda, así, para atrás, todos los miércoles. Y entonces él iba para donde mismo iba yo, pero iba de frente a mí. Y ese día, yo dije, hoy es el día, me voy a atrever y le voy a hablar. Ya, porque yo, de verdad, porque yo lo veía siempre y yo decía, este hombre me causaba mucha eso, sí, yo no sabía. Y le digo, vamos cruzando y en el mismo cruce así mismo le digo, ay, ¿por qué tú caminas así? Y él me dice, yo camino para atrás para saber por qué camino para adelante. Me dice, yo para saber por qué camino para adelante. Y yo hice así, ay, qué arrogante, qué pesadito, este es un payaso. De verdad fue lo que dije. Y yo, no, está bien. Y me dice, no, porque el performance, y ya ahí yo lo entendí. Entonces fue donde dije, ¿cómo es eso? No, y dije, no es un arrogante, es que es artista. Empezamos a hablar ahí, entonces me explica que, bueno, que el performance, que Vallejo, no, me empieza a hablar de muchísimas cosas. Me dice que él estaba habitando versos, que era lo que hacía, que él lo que hacía era habitar versos y ponerlos en el circuito de la ciudad. En ese caso era un verso que era vengo de espaldas a mi nacimiento. Sí. Me habla de su gabán, porque yo le dije, yo te vi a ti también con un eso, y me habla entonces de que ese era específicamente por otro verso, que es mi madre me arregla el cuello del abrigo no porque nieve, sino para que nieve. Y entonces él decidió ponerse ese gabán también, buscando un poco la transformación mágica de la realidad en que estaba viviendo. Y entonces, bueno, a mí me interesó mucho eso, estuvimos hablando ese día, bueno, finalmente me dijo, ven al taller. Cuando él me dice ven al taller es que yo entiendo que él era el Amaury del que me habló Eligio, y que ese era el grupo del que me hablaba Damián. Cuando llego al taller y veo el taller allá atrás y eso, y entonces que digo, esta gente son las que están haciendo todas estas cosas interesantísimas aquí. Y eso para mí fue muy, muy alegre, muy refrescante, porque yo venía, yo había estado en una compañía de teatro, de donde tuve que salir porque me fundí con el teatro cubano, literal. A mí yo estaba en el escenario y hice una crisis en el escenario.
me sacaron para la pata y ahí dije, no, ya. Porque a mí me chocaba mucho estar haciendo un teatro que era llegar, marcar la tarjeta, que el director te dijera, bueno, tu personaje es este, lo que vamos a montar es esto, con 3 asistentes, párate ahí, camina, mueve la silla, después, búscate tú misma tu vestuario, búscate tu maquillaje, porque nada de eso te lo ponía nadie. Ve todos los días en un P11, bueno, que cuando aquello era el M1, eran los camellos rosados aquellos de Alamar. Salir en un M1 de Alamar, apretar, sudando todos los días, hasta el vedado para poder ensayar. Regresar por la tarde, tú no sabías ya a la hora de regreso, te podían coger 3, 4 horas para regresar a la mar otra vez porque el transporte siempre ha estado malo. Con tremenda hambre lo que pagaban era 148 pesos cubanos porque era cuando tú te graduabas tenías que estar 2 años de servicio social y lo que pagaban era 148 pesos cubanos. Y bueno, todas esas cosas y ya yo tenía mis 2 niños, yo tenía uno de 1 año y uno de 2 años. Y yo me fundí muy duro porque esa realidad no me machaba con nada de lo que yo estaba haciendo en el teatro. Entonces al final estaba haciendo una temporada de esa de Otelo, yo era Desdémona, toda vestida con traje. Entonces aquel muchacho, actor, que estaba haciendo ¿cómo se llama? De Casio, algo así, de Casio. Y ese muchacho, yo lo veía de pronto con un traje de eso medieval así, de shakespeariano, no sé qué, haciéndome así, galante. Señora, y a mí me dio un ataque de risa porque me vi ridícula, había público, me vi yo por primera vez en la vida, me sentí ridícula. Me sentí disfrazada, sentí que aquello no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo y eso me pasó ahí mismo en el escenario, en plena función. Lo vi a él y lo vi en bicicleta como llegaba todos los días, en desmangado, eso así, sudando, dale caballero, vamos a cambiarnos, no sé qué, no me alcanza el dinero para esto, préstame un cigarrito, esas cosas. Y yo dije, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué cosa es esto? Pero ni siquiera pensé eso, lo que me dio fue un ataque de risa. Me sentí muy ridícula en el City Hall. Yo muy guau. Me dio un ataque de risa, ya me sacaron del escenario, porque me estaba riendo, no podía ni responderle. Cuando me sacaron me dio un ataque de llanto porque dije, perdí el trabajo, ahora sí nunca más voy a ser actriz, acabé con todo, en fin, me vino todo a la cabeza también y decidí entonces alejarme de lo que era el escenario como actriz. Decidí empezar a dar clases, por eso estaba entonces también de metodóloga, estaba de profesora cuando abrieron las escuelas de instructores de arte. Cuando nosotros llegamos y vimos también la puesta en escena de las damas de blanco, inmediatamente entendimos la performatividad de ella, porque era muy cercano, ¿no? Una mujer vestida de blanco, con unos gladiolos, un ritual, caminar, aguantar el golpe, salir de él, y eso para nosotros es impresionante. No tuvimos, y eso que estuvimos tejiendo, porque yo pienso que el festival Hornos y Zona Franca tejen una línea entre el arte y la oposición. Un vínculo, un puente que fue como, no fue inmediato, pero fueron punteando con este, moviendo con el otro, participando de descorrer el velo, no de una manera que aquí está la posición sino darte cuenta que antes de tú conocer la oposición, el régimen te tenía un plan de que eso era lo malo. Y tú me puedes decir, Amaury, a esta altura, ¿cómo? No, así es ese cuento de Fiñe, que a veces uno es el que tiene que develar. Y cortar y decir, no, mira, la oposición son gente que estaban aquí, que ahora están allí. Y tú dices, son los males. Pero tú dices, eso es claro, pero no era tan claro en ese momento. Porque la narrativa y el dominio del lenguaje, pues una de las cosas importantes para nosotros es la reforma del lenguaje. ¿Y qué palabras utilizar? Porque tú, palabras como lo utilizó revolución, está concomitando con eso, y a lo mejor no quiere decir eso, pero no. Tenía que reformar la palabra, darle nuevo significado, que alcanzara otro significante. Y nosotros nos vimos en esa situación de que la palabra, si queríamos cambiar, tenía también que cambiar la palabra, porque la palabra era un mecanismo psicológico. No era solo hablar, sino que era... Entonces, la poesía, que se instala en lo profundo del lenguaje, te da acceso. No puede cambiar toda la realidad,
pero es un gran instrumento. No la puede cambiar todo, pero sí puede sembrar en la profundidad, que es donde para mí el régimen ha sembrado todo el mal, que es en el centro de la cultura y en la idiosincrasia del cubano. La ha cogido en su mano y ha hecho un hombre nuevo, en realidad. No sé si puedo decir un hombre nuevo, lo que sea. Y lo ha desbaratado. Entonces, nos vimos en ese momento con todo eso que éramos como chamanes también, ¿me entiendes? Aquella Habana, tú sabes, estaba matizada en los años 90, estaba matizada por la entrada de Castaneda, por la entrada en el medio de una crisis, donde tú tenías que resolver tu vida, es como o irte del país o meterte en el movimiento jinetero, porque era un gran movimiento. Muchos jineteros nos apoyaron a nosotros en, mira, les voy a dar esto para que hagan el festival, ¿tú me entiendes? Porque les voy a llevar a fulano y a mengano para que hagan. Entonces yo empecé a ver todo eso de los años 90 como una gran posibilidad. El jinetero, la jinetera, se creaba un ambiente de resistencia real y nosotros lo incorporamos muy fácil como poética. Así como modo operandi. Y ese modo operandi que te decía, mira cómo este está operando aquí, mira cómo este... Y eso a veces no lo ven y por lo tanto no se puede hacer una política desde la misma posición porque no tienen esos elementos. Se tienen frente al régimen, con el odio del régimen, porque lo genera de verdad y no tienen cuenta como pasaje del lado de acá. Y no, me parece que hay un proceso que permite que hay que tener una seducción. Hay que seducir también a la gente, no solo obligarlos a que vaya para allá, no es así. Porque yo conozco de la vileza y el malditismo de nuestro pueblo. No quiere que tú lo cojas para eso. Ya este lo cogió para eso, el otro para eso. Entonces estás en medio de un juego que si no hay un amor verdadero, realmente, desde esta perspectiva siempre, ¿sabes? Esa es la línea que he podido ver cómo puede el amor funcionar en la Cuba sin suspender los odios que son también en función de conservar lo que se ama, porque es una complejidad. Entonces, todos esos elementos, en nosotros el festival se volvió un espacio oracular, porque teníamos la línea también de la peregrinación a San Isidro. La gente nos daba... a San Isidro, discúlpame. La línea esta de la peregrinación a San Lázaro, que nosotros íbamos recogiendo los deseos también de la gente. Oye, mira, que San Lázaro nos apoye, yo tengo mi familia afuera, quisiera, o lleva este voto, mira que mi niño está enfermo, y nosotros lo recogíamos. Hace falta que el año que viene las cosas mejoren, también lo recogíamos. Salíamos y como podíamos construir gritando en la comunidad cosas interesantes como este año que viene quiero tener cristal caluar en la ventana. Era una cosa interesante porque a veces sí, porque nosotros nos damos cuenta que la imaginación era importante, la imaginación, nosotros hemos perdido la imaginación. Nosotros expírate, vete, quédate, cállate, resuelve. Esta imaginación no solo, y siempre nos preguntan en todos los lugares, ¿qué tú crees de la Cuba futura? Pero si nosotros no sabemos imaginar. Me leyó Bukowski, me leyó poesía, todo eso fue muy bonito, un encuentro precioso. Después no nos vimos más por un tiempo. Hasta que yo, voy a verlos, quiero ir a verlos y Amaury me dice que estaban haciendo el Alamar Express y me dice, mira, ya acabamos de hacer el disco, escúchalo, esto no lo ha escuchado todavía nadie, vamos a escucharlo. Y escuchamos juntos el disco por primera vez, allí estaba Davidcito, estaba todo el mundo. Yo llegué ese día a hacerme unos grelos, le dije, oye,
tú no sabes quién hace drelo, que no sé qué. Y David me dijo, sí, yo. Y Omar me dijo, sí, él. No sé qué. Y ahí mismo David me estaba haciendo los drelos. ¿Te hiciste un drelo? Uno no, me hice la cabeza entera. Yeah. Me hice la cabeza entera. Tengo una foto de mis niños chiquitos y yo con la cabeza llena de drelo. Bueno, me hice los drelos ese día escuchando el Alamar Express. Después seguí compartiendo con ellos durante las jornadas para Poesía Sin Fin de ese año. Y unas exposiciones que estaban haciendo ellos y una serie de exposiciones y de performance que estaban haciendo, ya me empecé entonces a involucrar y todo esto. Y nos diste talleres a nosotros. También les di talleres, todo eso después. Esta ha sido la primera parte de un programa dedicado a Mauri Pacheco del Monte, omnipoeta, del grupo Omni Zona Franca y Movimiento San Isidro, y su esposa Iris Ruiz, actriz y activista por los derechos humanos y la libertad de creación artística. No te pierdas los próximos episodios donde seguimos hablando con ellos sobre arte libre versus censura totalitaria. Soy Lía Villares y esto es Artistas en el Exilio, un podcast de Cabal en defensa de la libertad de expresión, producido por Tropical Dystopia, marca antitotalitaria cubana. Que tengas un excelente día, tarde o noche en esa parte del mundo en la que te encuentres. Hasta pronto. Vamos a mendigarle libertad y vamos a vivir con libertad la vida. Hierro al anhelo, al roce de la melancolía. Hierro a los ojos que vuelan ante ti como ninguno. Al pie puesto en la danza. Hierro a la cabeza, al pulso, chasquido, punto, fiera, golpes, herrumbre, pudrición. A la costumbre, al vicio. Hierro, ¿dónde poner los párpados? Tenemos que acabar, a los embusteros hay que desmentir. Basta, basta ya de fingir. Protesto, vuelvo a protestar, pues con las mentiras tenemos que acabar. A los embusteros hay que desmentir. Basta, basta ya de fingir. ¡Pecao! ¡Con un buen salpicao! ¿Hasta cuándo? ¡Da ese descaro!